En esta sección vamos a conversar acerca del contenido del PMBOK, cuáles son sus componentes, cuáles son los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. Y algunos conceptos como por ejemplo el de portafolio, programa y otros que son de gran importancia para la gestión de proyectos. En esta introducción vamos a sentar algunas bases conceptuales para colocar sobre ellas las áreas de conocimiento que vamos a ver más adelante. Vamos a ver entonces qué es el PMBOK como un estándar para la dirección de proyectos. Vamos a comentar acerca del vocabulario común que está conformado o que es utilizado en el PMBOK, vocabulario que es importante entender, tener claro, porque el examen está basado en este vocabulario y en el significado del contenido del PMBOK. Vamos a hablar del contenido de lo que es la ética y la responsabilidad profesional. Es importante mencionarles que hay un documento de ética y responsabilidad profesional que no está en el PMBOK, es un documento aparte que podemos conseguir en la página del PMI Global. Después hablaremos de las definiciones de proyectos, la definición de la dirección de proyectos, ya que aquí el tema es que el proyecto no es solamente una iniciativa que es liderada por un individuo. Realmente debemos comprender que toda la empresa se ve involucrada en la ejecución de proyectos. Probablemente la empresa tenga un departamento de legal, tenga un departamento de recursos humanos que va a proveer recursos. Necesitamos una consultoría jurídica, necesitamos todos los departamentos de la empresa y todos deben participar de alguna forma en la gestión del proyecto. Mencionaremos algunos conceptos de proyectos, programas, portafolios y acerca de cómo la operación continua está relacionado con estos conceptos. Hablaremos de los componentes de la guía del PMBOK y una conciencia importante acerca de todo lo que vamos a mencionar. El PMBOK es una guía, no es una camisa de fuerza. El PMBOK lo que nos da es las mejores prácticas encontradas a nivel mundial acerca de cómo se ejecutan proyectos. Sin embargo, en cada país o en cada empresa hay situaciones muy particulares, de tal manera que el objetivo es adaptar todas estas prácticas o guías a nuestra situación local para ejecutar proyectos y aumentar la probabilidad de éxito. Vamos incluso a mencionar cuáles son los documentos del negocio que son utilizados para estos temas de gestión de proyectos. Vamos a meternos en profundidad en cada uno de ellos. Bien, entonces partimos de que en este documento del PMBOK, que es la guía para la dirección de proyectos, aceptamos que la aplicación de conocimientos, la aplicación de procesos y habilidades y herramientas y técnicas tienen una relación directa con el éxito del proyecto. A ver, más adelante podemos hablar de algunos detalles, pero uno pudiera pensar, yo no puedo tener un proyecto sin una estructura desagregada de trabajo. ¿O cuál sería el impacto de tener un proyecto sin haber hecho la línea base de alcance, la línea base de tiempo, línea base de costo, sin tener un plan para el proyecto? Lo que está generalmente reconocido es que estas prácticas mencionadas en el libro y que vamos a describir más adelante aumentan la probabilidad de éxito del proyecto. Entonces, una buena práctica es aquella que, aplicada con frecuencia en los proyectos, aumenta la probabilidad de éxito de los mismos. Sin embargo, no implica que debe ser aplicada a todos los proyectos. No en la misma magnitud, pero debe ser adaptada esa práctica a nuestra forma local de ejecutar el proyecto. Determinar la combinación adecuada de procesos, entradas, herramientas y técnicas
y salidas a las fases del ciclo de vida del proyecto. Otra vez es adaptar. Nosotros vamos a ver 49 procesos que conforman las 10 áreas de conocimiento. En cada proceso partimos de que hay entradas, herramientas y salidas. Es posible que nosotros con mucha frecuencia encontremos que hay coincidencia en esas entradas, herramientas y salidas. Eso no quiere decir que si eventualmente usamos una herramienta distinta o generamos un documento distinto, estamos cometiendo algún error. Lo que hay que hacer es adaptar estas entradas, herramientas y salidas que conforman los 49 procesos para otra vez aumentar la probabilidad de éxito en el proyecto. Por cierto, el PMBOK es una guía para construir metodologías, políticas, procedimientos, normas. El PMBOK no es una metodología. Puedo usar el PMBOK tal como está descrito para apoyar la forma en cómo la empresa genera o crea sus metodologías. Por ejemplo, el PMBOK recomienda un proceso para la gestión de cambio, pero en mi empresa la gestión de cambio pasa por diferentes departamentos o gerencias funcionales, de tal manera que la metodología en la cual en mi empresa se hace la gestión del cambio sigue un procedimiento muy localizado, muy focalizado a la forma en cómo nosotros ponemos orden en la gestión de cambios. El PMBOK lo que recomienda es que se tenga un proceso para la gestión de cambios. Entonces, deberíamos seguir estas guías para mejorar el éxito en el proyecto. Y estas guías debemos concientizar que su aplicación agrega valor a la gestión del proyecto y que no seguirlas puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El estándar para la dirección de proyectos o la guía del PMBOK se basa en el estándar para la dirección de proyectos. Es un estándar americano, American National Standard Institute. Aplica unas prácticas descriptivas identificadas a nivel mundial, y la guía del PMBOK proporciona conceptos, tendencias emergentes, información acerca de cómo aplicar herramientas y técnicas a proyectos de distintas áreas de profesión. Partimos también de que hay un vocabulario común, habrá definiciones, glosarios, términos y acrónimos que deben ser aplicados tal y cual como se describen en el PMBOK. Por cierto, también existe el Código de Ética y Conducta Profesional, que si bien no está dentro del PMBOK, vamos a ver en las siguientes láminas de qué se trata este Código de Ética. El Código de Ética no está incluido en el PMBOK, sin embargo es uno de los procesos que un gerente debe conocer. En principio, el Código de Ética y Responsabilidad Profesional está clasificado en 4 categorías. En principio es responsabilidad. Debemos hacernos responsables de lo que hacemos y lo que decimos. Hablamos de respeto. Debemos respetar a nosotros mismos y a nuestros equipos de trabajo y a aquellos individuos con los cuales tenemos que trabajar en el proyecto. Debemos hacer justicia, ser imparciales en todas las situaciones que ocurren en el proyecto, ya que con frecuencia vamos a encontrar muchas situaciones de conflicto y que deben dilucidarse normalmente a favor del cliente. Y la 4ª categoría es la honestidad. Debemos decir siempre la verdad. A ver, si decimos algo que realmente no es real o no es cierto, eso se va a reflejar en el proyecto y va el cliente o nuestro equipo de trabajo a darse cuenta de que lo que estamos diciendo no es cierto, lo que se convierte en una muy mala práctica. Vamos a ver en las próximas láminas un poco más en detalle cada una de estas categorías. En principio, partimos de que la ética es la ciencia de la conducta humana que estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias. La ética profesional, la palabra profesión significa acción de profesar, empleo,
facultad u oficio de cada cual. En este sentido, la profesión tiene como finalidad el bien común o el interés público. Nadie es profesional para sí mismo, pues toda profesión tiene una dimensión social de servicio a la comunidad que se anticipa a la dimensión individual del profesional cuyo interés particular es el beneficio que se obtiene de ella. Algunos aspectos que debemos tener claro acerca de la ética. En principio hay que hacer las cosas correctas, es decir, las cosas que deben hacerse. No solo hacer las cosas de manera adecuada, sino las cosas que deben ser las que tienen que hacerse. Debemos seguir el proceso correcto, es decir, si la empresa tiene un procedimiento o un proceso que debe seguirse, no podemos omitir pasos, no debemos eliminar documentación, ya que el proceso define que estos pasos y esta documentación debe hacerse. No debemos eliminar nada del proceso. ¿Qué ocurre si el proceso que estamos ejecutando por alguna razón nos permite generar productos con algún defecto? Entonces debemos solicitar la modificación de ese proceso, actuar de manera justa, ética y profesional, estar pendientes de los conflictos de interés, asegurarnos de que no hay una persona que se está beneficiando de alguna manera particular a través del proyecto, reportar violaciones de las normas. Si no reportamos que hay una violación, nos convertimos en cómplices, de tal manera que no beneficiamos a nadie si no hacemos un reporte o no manifestamos un hecho que representa una inconveniencia hacia el proyecto. Si hay una persona que está apropiando de un material, que está dándole un uso incorrecto, que se está beneficiando, eso deberíamos reportarlo. Incrementar los conocimientos y las prácticas empleadas. Durante la ejecución del proyecto, nosotros como profesionales vamos a aprender. Siempre la ejecución de proyectos nos trae algún aprendizaje. Ahora, también es nuestra responsabilidad como gerentes de proyectos asegurar que nuestro equipo de trabajo también aprende de estas prácticas en gerencia de proyectos, de tal manera que al final del proyecto todos seríamos mejores personas y mejores profesionales. Asegurar la integridad individual, no debemos colocar a ningún miembro del equipo a hacer una actividad que ponga en riesgo su seguridad o su salud. Mejorar la competencia individual, balancear los intereses de los interesados o de los involucrados. Es importante que cuando uno identifica los requerimientos de un proyecto, lo más seguro es que los diferentes interesados entre sus requerimientos tengan alguna relación. Probablemente tengamos un requerimiento de una persona que diga, bueno, yo quiero los materiales más caros del mercado, pero resulta que el presupuesto no alcanza, o que yo quiero un vehículo con una capacidad particular, pero eso no es posible ejecutarlo en el proyecto. De tal manera que hay que balancear los intereses de los involucrados. Es importante entender que todos los requerimientos o muchos requerimientos pueden estar relacionados, y eso tenemos que manifestarlo o dejarlo claramente documentado. Tenemos que cooperar. No podemos decir, bueno, me enteré de que algo puede perjudicar el proyecto, pues como no es mi área de incumbencia, entonces no digo nada. Es mi obligación cooperar, ayudar a que las cosas fluyan de una manera más armoniosa o más eficiente con respecto a las restricciones del proyecto. Apegarse a las leyes y reglamentos. Definitivamente no podemos hacer algo que viole alguna ley o no sea consono con los reglamentos. Mantener una comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva, partimos de que nos aseguramos de que con quien tengamos alguna comunicación comprende la idea que estamos transmitiendo. No se trata solamente de enviar un correo, se trata de asegurarnos de que el correo es leído y que el contenido del correo se comprende, y además tenemos respuesta de esa información que estamos enviando. Aplicar métodos y herramientas
Como gerentes de proyecto deberíamos tener una metodología. Yo no puedo comenzar un proyecto y decir, bueno, no sé cómo vamos a hacer el proceso de control de cambios, o no vamos a tener una herramienta para el plan del proyecto, no vamos a tener una herramienta para la estimación de costos. Necesitamos tener herramientas. No se hacen proyectos sin herramientas. Seguramente van a aparecer conflictos y tendremos que atenderlos siempre en beneficio del proyecto o en beneficio del cliente. También vamos a encontrar que en el proyecto vamos a encontrar personas que hablan otros idiomas, que viven en otros países, que tienen culturas distintas a las nuestras. Nuestro foco es que, dado que ese individuo que habla distinto, que piensa distinto y que está en otro país, el foco es el entregable, el foco es el objetivo del proyecto. Así que debería respetar sus formas de actuar, su forma de pensar. Debería incluso aprender de esa otra persona. Lo que importa es que respetemos las normas y las culturas de otras personas, porque lo que nos une es un proyecto en el cual debemos entregar un producto bajo ciertas restricciones. Algunos ejemplos de la aplicación de la ética en la gestión de proyectos son los siguientes. En principio, no ejecutar un plan que no sea razonablemente alcanzable. Cuando colocamos una fecha de entrega y un conjunto de actividades para cumplir con esa fecha de entrega, debe ser razonable. Yo no puedo colocar actividades que duran 3 días cuando realmente no es físicamente posible ejecutarlas en 3 días. No debemos permitir que eso ocurra en el proyecto. Siempre tener un acta de constitución. El acta de constitución es prácticamente la partida de nacimiento del proyecto, dado que a través de algún criterio financiero, estratégico o por alguna otra razón se escoge un proyecto, debemos entender que debemos elaborar un acta de constitución. No permitir un alcance ambiguo o no tener un work breakdown structure o una estructura desagregada de trabajo. Cuando hablamos de alcance ambiguo es que no podemos tener descripciones de alcance que no sean numéricas. Por ejemplo, yo no podría permitir un alcance que diga que vamos a optimizar un proceso, porque optimizar no es una medida cierta para determinar si hemos alcanzado. No queremos mejorar procesos, no queremos aumentar el tiempo de respuesta, no queremos disminuir el desperdicio. Tenemos que poner que queremos aumentar el tiempo de respuesta o mejorarlo en X cantidad de tiempo. Tenemos que disminuir en X cantidad o en X porcentaje los desperdicios. Tenemos que aumentar las ventas en una cantidad específica, es decir, siempre describir el alcance en términos medibles. No permitir estimados sin base razonable. Vamos a ver más adelante que en relación a los estimados, vamos a decir que una actividad dura 10 días o cuesta $50,000. En principio, cuando describimos un estimado, debemos identificar el origen de ese estimado, de tal manera que ese origen nos pueda permitir decidir si es válido, si es razonable, si es aplicable en nuestra situación. Tener recursos con la preparación adecuada. Durante un proyecto vamos a encontrarnos que el equipo de trabajo, y la frase importante aquí que vamos a encontrar con frecuencia, ese equipo de trabajo será el mejor recurso disponible. Pero vamos a encontrar con alguna frecuencia que el mejor recurso disponible no tiene la capacidad para ejecutar la actividad tal y como la estamos estimando. Entonces deberíamos capacitar a ese recurso. Capacitándolo, tendríamos el recurso con la preparación adecuada para hacer las tareas que deban hacerse. Tendremos que obtener cálculo de indicadores con la información adecuada para ello. Vamos a encontrarnos que la gestión de proyectos prácticamente es una toma constante de decisiones. Para tomar decisiones necesitamos información que debe
ser obtenida a través de herramientas o a través de algún mecanismo que nos permita conocer que la información que estamos recibiendo nos permite tomar decisiones que realmente van a impactar el objetivo del proyecto. Pero necesitamos indicadores. Partimos de que hay 3 líneas bases: alcance, tiempo y costo. Necesitamos indicadores de alcance, de tiempo y de costo. Necesitamos indicadores de calidad, necesitamos indicadores de riesgo, necesitamos indicadores de comportamiento de los interesados. Todo lo que podamos colocar con algún indicador, podremos calcular ese indicador y poder saber cómo progresa, cómo se desempeña o cómo varía durante el ciclo de vida del proyecto. No aceptar progreso de actividades inciertas. Cuando identificamos que el progreso del proyecto está basado en tiempo, está basado en esfuerzo, está basado en costo, siempre podremos dar un estatus o un progreso con base a un valor. Entonces, deberíamos utilizar las herramientas para calcular ese valor y no decir, bueno, esta actividad yo creo que va en 20%. Yo creo no es una herramienta o una forma razonable de manifestar progreso en un proyecto. No acomodar o falsear el estatus del proyecto para que parezca que va bien. Esto es una falta a la ética importante, porque al dar información que no es cierta, no nos permite tomar decisiones que pudieran estar corrigiendo alguna situación que pudiera impactar el proyecto. De tal manera que no acomodar o falsear el estatus es prácticamente mentir acerca del progreso del proyecto. No proveer al gerente de proyecto con la autoridad requerida. Eso también es importante, ya que si nombramos a alguien como gerente de proyecto y después le pedimos que progrese, que ejecute, que haga alguna actividad, pero no le damos la autoridad para cumplirlas, entonces va a tener algún conflicto. En principio, estos temas de ética y responsabilidad profesional se basan en no permitir situaciones que perjudiquen al proyecto. Hablamos entonces de las 4 categorías que definen la ética y la responsabilidad profesional. Tenemos la primera, que es responsabilidad. Implica tomar decisiones y hacernos responsables de sus consecuencias. Implica que hay que tomar decisiones en el mejor interés de la empresa o proyecto y no en el interés propio. Aceptar asignaciones solo si está preparado para cumplirlas. Proteger información confidencial o propietaria. Reportar conductas no éticas o violaciones a las leyes, normas o reglas establecidas en el proyecto. De tal manera que yo soy responsable de lo que hago, soy responsable de lo que digo y asumo las consecuencias de mis acciones. De eso se trata un poco la responsabilidad como parte de la ética y responsabilidad profesional en el proyecto. La siguiente categoría es respeto. Debemos demostrar que tenemos un alto respeto hacia nosotros mismos y hacia los recursos asignados a nosotros como gerente de proyecto. Debemos entonces mantener una actitud de mutua cooperación, respetar diferencias culturales, aceptar de buena manera la diversidad cultural, prevenir problemas culturales, respetar las diferencias. Siempre habrá diferencias que aparecerán en el proyecto. Pedir aclaraciones cuando las diferencias culturales aparezcan, establecer negociaciones de buena fe y ser directo en la solución de conflictos. Colaboración, no utilizar una posición de poder para beneficio propio. De eso trata el respeto en este caso, en esta categoría de la ética y la responsabilidad profesional. La siguiente categoría es justicia o imparcialidad, que trata de tomar decisiones de manera imparcial y objetiva, libres de intereses propios, prejuicios o favoritismo. Actuar de manera imparcial sin aceptar sobornos. Entender que en algunos países el pago de una cuota o un horario no necesariamente es un soborno. Deberíamos aclarar esa situación. Aceptar
regalos del proveedor puede verse como una situación no ética. De hecho, en muchas empresas esta práctica ha sido eliminada. Buscar constantemente conflictos de interés y darlos a conocer. No discriminar por una posición económica, cultural, religiosa, género, idiomas, etc. Realmente el recurso está ahí para elaborar un entregable o para trabajar en compartir el esfuerzo para hacer un entregable, y no debemos discriminar por ninguna razón a ningún miembro del equipo para elaborar el entregable del proyecto. No usar posiciones personales para obtener negocios. No deberíamos aprovecharnos de nuestra posición como gerente de proyecto para obtener algún tipo de beneficio. Debemos tratar a la gente con justicia y ser imparciales en todos los temas que aparezcan en el proyecto. La cuarta y última categoría es la honestidad, y se basa en que debemos entender la verdad y actuar acorde a esta en relación a la comunicación y nuestra conducta. Tratar de entender la verdad. La verdad no es fácil de encontrar. A veces las personas nos dicen su entendimiento de las cosas y no son necesariamente ciertas. Aquí hay un tema interesante. Cuando un individuo dice que ve algo, debemos entender que ese individuo lo que ve lo hace con base a su mapa mental, a su apreciación, y su interpretación seguramente estará de alguna manera modificada por su comprensión, su cultura y su entendimiento de las cosas. Sin embargo, esa puede ser la verdad para ese individuo. Cuando dos individuos ven la misma situación, lo más seguro es que para ellos la verdad sea distinta. Por eso este es un tema bastante interesante. Comunicar la verdad y crear un ambiente en el cual la gente diga la verdad. Si nosotros en un ambiente en el cual alguien se equivoca y es penalizado, lo más seguro es que cuando otro cometa un error no lo va a decir o lo va a esconder de alguna manera para evitar la penalización. No se trata de crear un entorno en el cual vamos a felicitar a la gente porque se equivoca, pero debemos crear un ambiente en el cual la gente confíe en que decir la verdad no le va a traer ningún perjuicio en particular, para que estemos siempre en la búsqueda de las mejoras de las cosas que ocurren y no esconderlas. Entonces, no mentir u ocultar situaciones que ocurren en el proyecto y que impactan los objetivos del mismo. No ofrecer premios que no se pueden dar. Eso es una forma de mentir también, decirle a alguien que si terminan en cierto momento o bajo ciertas condiciones se les va a dar un premio que resulta no ser cierto. Eso realmente desmotiva a las personas. Algunos ejemplos de conductas que deben ser seguidas para mantenerse dentro de la ética y la responsabilidad profesional, por ejemplo, es pedir la autorización del autor para utilizar sus publicaciones, negarse a pagar comisiones o sobornos, no mentir en el progreso de las actividades del proyecto, reportar actividades delictivas o deshonestas, no asumir el crédito por el logro de otra persona, admitir la falta de conocimiento o experiencia para asumir la tarea, no divulgar información confidencial, actuar siempre dentro del ámbito legal y promover la ética y la responsabilidad profesional dentro del equipo de proyecto. Realmente en el proyecto se pueden seguramente describir muchas conductas, en el caso de usar los equipos adecuados, en el caso de respetar las normas, respetar las leyes, por ejemplo, usar el material de seguridad respectivo, no permitir a un individuo hacer una actividad que ponga en riesgo su salud o seguridad. En fin, hay una gran cantidad de situaciones que tienen que ver con el comportamiento ético y profesional de los individuos en el proyecto. En la medida que estas categorías se apliquen,
se concienticen, no solo por el gerente del proyecto, sino por todos los miembros del equipo, lo más probable es que los conflictos por estas razones disminuyan de manera importante.